Ahí está grabando. Ahora sí, vámonos a compartir. Acá está. Y compartimos. Y vamos con esto. Ok, muy bien. Extranjería. Esto también se conoce como condición jurídica del extranjero, que lo establecíamos que de acuerdo con la doctrina alemana, la condición jurídica del extranjero es algo que se debe estudiar. Sin embargo, en los últimos años, la situación de los extranjeros, por lo menos en nuestro país, ha dejado mucho que desear. Nuestro país era un refugio para todo aquel que escapaba o que tenía algún problema o que tuviera alguna posibilidad de vivir bien, pues venían a México. Desgraciadamente eso parece que en los últimos años se ha hecho basura y técnicamente estamos en una pelea porque hay una pelea. Hay una pelea entre en México quién es nacional y quién es extranjero. Y esta pelea es, no sé cómo podríamos explicarlo, así como que he comentado muchas veces que el mexicano es racista, que es una pena decirlo, pero sí lo es, que es clasista, es una pena decirlo, pero sí lo es, así como también hemos sido discriminadores de género, que es una pena decirlo, pero así es. Pues bueno, también para los extranjeros se ha tenido que hacer a un lado el manejo de los extranjeros y tenemos disposiciones muy duras con derecho mexicano, principalmente para el extranjero. Vuelvo a insistir, antes pues no había ningún problema, pero ahora resulta ser que el extranjero, a partir de la Constitución de 1917, es uno de las personas más desprotegidas que tiene el derecho mexicano. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, hay que distinguir quién es nacional y quién es extranjero. Esto es un concepto antitontos, ¿eh? La verdad es que definir al extranjero sabiendo quién es nacional, aquel a quien la ley le atribuye las condiciones para ser parte del pueblo de un estado. ¿Y quién es extranjero? El que no cumple las condiciones para ser nacional. Por eso digo que es un concepto antitontos. ¿Por qué? ¿Quién es extranjero? Pues el que no es nacional. Punto. Se acabó. No hay mayor problema, no hay mayor discusión. Entonces, vamos a tener esta situación de nacional y extranjero. Pero el fundamento constitucional para manejar estos conceptos es el artículo 33. El artículo 33 nos dice muy claramente que será extranjero aquella persona que no cumpla las condiciones del artículo 30 constitucional. Dicho de otra manera, será extranjero aquella persona que no sea nacional. Y ese concepto le ayuda a manejar dos situaciones muy importantes. Una, los derechos de los extranjeros, de acuerdo con el artículo 33, tiene todos los derechos que pudiera tener una persona nacional dentro del país. Sin embargo, tiene obligaciones muy específicas y muy simples. ¿Cuáles son esas obligaciones? Cumplir con las leyes y sobre todo, algo muy importante, comportarse bien y no comportarse de manera molesta. ¿Por qué? Porque si por alguna razón un extranjero empieza a tener condiciones o conductas que son, digamos, de las que normalmente se nombran como que los hacen, extranjeros perniciosos. Pernicioso es algo que es algo molesto y que está todo el tiempo ahí. La caspa es perniciosa, o sea, te queda aquí, por más que te pongas champús, pues llegará en un momento que se te quite, pero el problema es que la caspa es perniciosa, es una de las cosas que no se pueden ir tan fácil. Bueno, pues cuando un extranjero es pernicioso, entonces a criterio del Ejecutivo va a salir expulsado del país. Y aquí el problema es el concepto pernicioso, porque no hay un concepto de qué es un extranjero pernicioso. O sea, la Constitución dice que son molestos, que son, digamos que causan algún revuelo, causan alguna molestia, pero extranjero pernicioso como concepto no existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues como no existe un concepto de extranjero pernicioso, pues eres pernicioso a criterio del Ejecutivo Federal. Entonces,
híjole, pues ahí el extranjero tiene un problema muy fuerte porque pues puede ser expulsado en cualquier momento. Ah, que para cumplir los extremos de la Convención de Interamericana de Derechos Humanos y de acuerdo a los rasgos que nos hicieron modificar en el 2011, que antes se iba expulsado sin ninguna posibilidad de defensa. Hoy los extranjeros van a ser escuchados por la autoridad. Pero el problema es que ya si te tomó la decisión de declararlo pernicioso, pues podrá decir misa y lo podrá escuchar. ¿Qué pasó, señor? A ver, sí, le estoy escuchando porque es su derecho de audiencia. Ah, ¿cierto? Oh, qué caray, no me diga. Ah, muy bien. Ok, ¿y es todo lo que tiene que decir? Muy bien. Expulsado. O sea, ese es su famoso derecho de audiencia, pero antes ni siquiera eso tenía. Y obviamente las expulsiones serán a condición y a raciocinio del propio ejecutivo. Y obviamente, pues eso pesaba mucho al final de cuentas, principalmente porque la gente decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, pues a final de cuentas, esa situación de extranjero pernicioso, pues sigue pesando, aunque pues ya tiene su derecho de audiencia. A lo mejor un abogado muy hábil le puede conseguir un amparo por violación de alguno de los derechos fundamentales que tiene la Constitución para las personas, pero híjoles, tendrías que ser muy hábil y tendrías que hacer un amparo en tiempo récord y que el juez, quién sabe cuánto le vas a dar para que pueda estar pendiente de que se apliquen las condiciones de suspensión definitiva o provisional que en esos casos pudiera generarse y sobre todo qué tan hábil es para poder hacer que esa suspensión se pueda hacer definitiva y que no se le pueda liberar a esa persona de una prisión que no es prisión, ¿verdad? El problema de los extranjeros es que son muchas cosas sin sentidos. Porque si tú dices, es que voy a sacarlo de la cárcel, no está en la cárcel, está en la estación migratoria. Bueno, lo voy a sacar de la estación migratoria que parece cárcel. Pues sí, pero pues tampoco porque el problema es que no está recluido. Entonces lo tienen detenido. No, no está detenido. Está sujeto al procedimiento de que se decida si se expulsa o no se expulsa. Oiga, pero entonces, ¿qué diferencia hay en que esté en una cárcel, que esté en una estación migratoria, que aquí no está en una cárcel? Aquí sí se le dan sus alimentos, aquí sí se le tiene su camita con colchoncito de pluma, quizá, pero a final de cuentas lo van a expulsar. Entonces, esa es la situación característica que tenemos con los pobres extranjeros, que desgraciadamente no todos son malos, los hay como toda persona, hay nacionales que son muy malos, hay también extranjeros que son muy malos, pero pues a final de cuentas esa es la visión. ¿Y por qué es así? Porque desgraciadamente después del movimiento de revolución, a partir de 1917 que se acabó todo lo de la revolución, como el Porfirio Díaz trajo mucha inversión extranjera y los extranjeros fueron protagonistas principalmente en la huelga de Cananea, a los legisladores del 17 la idea de los extranjeros les parecía repulsiva. Y desgraciadamente, pues a partir de ese momento se heredó todo ese sentimiento nacionalista y a los extranjeros pues se les tiene como una visión de, a ver, te voy a poner en una caja de Petri porque tú eres de otra condición. Pues bueno, pues a final de cuentas esa es la situación que tienen los extranjeros. El órgano migratorio es la SEGOV. La Secretaría de Gobernación, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la encargada de la política interna del país. Por lo tanto, es responsable de la política migratoria. Y por eso controla la emisión de visas. Las visas van a ser documentos necesarios para poder entrar al país. Vamos a ver que, de acuerdo con la nueva ley de migración, que no es tan nueva, ya tiene unos ayeres, pero de acuerdo con esta última ley de migración, hay una cantidad impresionante de visas. También la Secretaría de Gobernación fija los cupos migratorios. En primera instancia, los cupos migratorios se refiere a que los extranjeros no pueden entrar en el país indiscriminadamente y asentarse donde quieran. Normalmente lo que se hace en el cupo migratorio
es que la Secretaría de Gobernación va a revisar dónde es necesario que vayan los extranjeros a vivir, y una vez que se sepa dónde pueden asentar cierta inversión extranjera o a ciertos extranjeros, pues entonces eso va a tener un cupo migratorio, solamente se van a aceptar hasta cierto límite. Y entonces eso es lo que hace en algún momento la Secretaría de Gobernación. Ahora, la Secretaría de Gobernación delega todos estos aspectos migratorios en el Instituto Nacional de Migración. Y el Instituto Nacional de Migración, que la última vez que fui por ahí, pues estaba en la calle de Homero, casi cerca de la Cruz Roja. Este, ay, está haciendo aire y están volando las cosas, pero nos estábamos muriendo de calor hace unos momentitos. Estaba en la calle de Homero, ahí en Polanco, y ahí van los extranjeros. Inmediatamente sabes dónde está el Instituto Nacional de Migración, porque ves a puro güerito ahí preguntando o haciendo cosas o sacando copias. Eh, Realmente, el Instituto Nacional de Migración asume por delegación el movimiento migratorio. Es decir, el Instituto Nacional de Migración tiene varias estaciones de inmigración, principalmente en las entradas al país. Por el sur, en la zona de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Por mar, en todas las oficinas portuarias que hay en nuestro país. Hay oficina de migración en Veracruz, hay oficina de migración en Tampico, hay oficina de migración en Coatzacoalcos, hay oficina de migración en Puerto Progreso, hay oficina de migración en Salina Cruz, hay oficina de migración en ¿cómo se llama en Mazatlán, en Topolobampo, en cualquier entrada que pudiera servir como entrada de personas extranjeras, ahí hay oficina de migración. En las fronteras, por obvias razones, son los que están cuidando los puentes. Controla a los extranjeros. Eso de controlar, miren, así entre comillas, principalmente porque se supone que, de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal, con la propia ley de migración, se debe llevar un registro de extranjeros. El problema, ¿cuál es? El problema es que ese registro de extranjeros está hecho con las patas, perdón por la expresión, con los pies. Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces? Bueno, ya ahorita no he escuchado eso, pero durante gran parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y gran parte del gobierno de Felipe Calderón, de pronto salía un anuncio del Instituto Nacional de Migración que decía: hey, tú, extranjero, ¿estás irregular en el país? No te preocupes. En el Instituto Nacional de Migración vamos a regularizar tu caso. A ver, si tú como Instituto Nacional de Migración debes llevar un libro de registro de extranjeros, ¿por qué ofreces la regularización a los extranjeros? Por una situación muy fácil. No saben ni cuántos extranjeros hay. No conocen, no, le perdieron el control. Entonces, pues la verdad es que no tienen control sobre los extranjeros y sin embargo, por ejemplo, aplica la calidad de extranjero pernicioso. O sea, ese es un atributo que va a tener por delegación de la Secretaría de Gobernación, por delegación del presidente de la República, lo va a tener el Instituto Nacional de Migración y ellos van a tener a su cargo los centros de migración, que son donde detienen a todas aquellas personas que por alguna razón son extranjeros, que entraron al país sin avisar, sin tener alguna situación plausible de migración, o entraron sin visa o entraron por cualquier situación, y ellos van a determinar si son perniciosos o no son perniciosos. Técnicamente aquí es una de las pocas cosas que yo diría no debería de ser, pero pues sí, son jueces y son parte, ¿no? Y técnicamente estos son los que van a aplicar la calidad de extranjero pernicioso. Aplica, por lo tanto, la ley de migración y la ley general de población, que aunque quedó muy disminuida por la aparición de la ley de migración, porque se derogaron infinidad de artículos, todavía es vigente principalmente en los aspectos tanto de emigración como de inmigración. Entonces, así lo maneja la Secretaría de Gobernación y bueno, esa es la actividad que hacen los señores de
del Instituto Nacional de Migración. En este caso, por ejemplo, la Ley General de Población desde 1974 regula la inmigración, que aquí la pregunta es, ¿se te van las personas? Pues, ¿qué regulas? ¿Que se tienen que ir poquitas? Pues si nos parece ser que el principal eh, problema de nuestro país es que los presidentes están de acuerdísimo que se vayan todos para allá. Y es más, acaban de salir la noticia de que los extranjeros, lo más bien los mexicanos que están en el extranjero, ahora rompieron una vez más con el récord de remesas, que es el dinero que ellos mandan a México, que trabajan ellos allá, pero que pues por la urgencia de la gente de aquí, pues le manda dinero y se rompió el récord este mes, pero eso no es la mejor manera de manejar la inmigración. La inmigración, pues hay que mantener, en este caso, la situación de en México, pues que se conserven los empleos, que los empleos sean remunerativos, que los empleos sientas tú que de verdad está funcionando la situación, y por lo tanto, esa es la labor que hace la Ley General de Población desde 1974. A partir del 2011, toda la entrada y salida de del territorio nacional para nacionales y extranjeros lo regula la ley de migración, que de acuerdo a la manera se supone que está de acuerdo con la ley general de población. Pero bueno, o sea, vamos a ver eso porque es toda una situación compleja. Primero, las leyes migratorias son atribución directa de la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, quienes manejan ese tipo de reformas y cuestiones son la Secretaría de Gobernación. Aunque se delegan facultades al Instituto Nacional de Migración para que supervise, controle y ejecute las disposiciones de la ley de migración, esta situación es vertical. Es decir, seguramente no expulsarán a quien el secretario de Gobernación, y entendiendo más arriba su jefe, el presidente de la República, no quiere expulsar. Pero a los que quiera expulsar el presidente, por orden vertical, se lo dirá al secretario de Gobernación, por orden vertical se le dará la orden al Instituto Nacional de Migración y por lo tanto se expulsarán algunas personas. Y en este sentido, pues ahí ahorita vamos a contar porque ya me quedan 4 minutos de esta sesión, empezaremos la otra y ahí contaré algunas anécdotas que me tocaron a mí vivir principalmente en el Instituto Nacional de Migración, cosas que he conocido y que desgraciadamente pues sí es una situación tan, diríamos, tan discrecional por parte del Instituto Nacional de Migración que cae a veces en lo ridículo. Pero bueno, los contaré en la próxima sesión, vamos a terminar esta. Además, en las cuestiones migratorias van a estar la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Orgánica de la Ley Migratoria de Migración, la Secretaría de Turismo, de acuerdo con el artículo 26, la Secretaría de Salud, de acuerdo con el artículo 27, la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, en el artículo 28, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, tanto federal como a nivel estatal y del Distrito Federal o de la Ciudad de México actualmente, y el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué Secretaría de Relaciones Exteriores? Por si hay alguna situación política con algún extranjero. ¿Por qué la Secretaría de Turismo? Pues siendo México un país que vive del turismo, pues es necesario que la Secretaría de Turismo intervenga principalmente para que pueda seguir ese flujo de turistas en nuestro país. La Secretaría de Salud, ¿por qué? Por estas situaciones como las que estamos viviendo ahorita, que haya una pandemia y que de pronto pudieran llegar extranjeros con enfermedades. Eso es lo que hace la Secretaría de Salud. La Procuraduría General bueno, la Fiscalía General de la República, ¿por qué? Por situaciones que pudieran generar situaciones de detención por delitos, qué sé yo, extradición. El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, ¿por qué? Porque desgraciadamente en el tráfico ilegal de personas y en el manejo que se está haciendo en estas grandes rutas de migrantes que pasan por el territorio nacional, algo que nos ha sorprendido en los últimos años es que la mayoría o una buena parte de esos migrantes son niños. Algunos acompañados de sus padres, pero algunos no son acompañados por sus padres. Vienen solos, están solos y atravesan todo el país
para unirse con sus padres por alguna tragedia familiar o algo parecido. Y entonces es una gran cantidad de niños que andan migrando en el país que uno diría, ¿cómo es posible? Pero sí lo es. Y por último, el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿por qué? Porque también de pronto hay muchas mujeres solas y desgraciadamente en este problema que todos quieren decir que no existe, pero que sí existe, que se llama tráfico de personas, pues generalmente las mujeres son las principales víctimas porque a muchas de ellas pues las pueden ustedes ver ejerciendo la prostitución manejadas por redes de tratantes de personas en muchas zonas de la Ciudad de México, lamentablemente, y que desgraciadamente pues ellas solamente tenían la intención de avanzar hasta llegar a la frontera y cruzarse la frontera. Muchas no llegan porque el hambre puede ser una causa o tal vez el problema de que las detengan en alguna parte del recorrido y entonces las pongan a prostituirse, que eso es algo que es lamentable, pero sí sucede y sucede muchas veces. Entonces, ahí tenemos por qué la intervención de todas estas, de todos estos regímenes. Acabo esta sesión y inicio la que sigue. Ahorita nos vemos.